Buenos días, mi nombre es Luis Macías y con este video les voy a explicar cómo crear un gráfico dinámico a partir de una tabla dinámica. Como su nombre lo indica, un gráfico dinámico es una representación visual de una tabla dinámica y eso nos va a permitir un mejor análisis de los datos que estemos procesando. Entonces, como primera medida y para explicarles a ustedes, vamos a hacer un ejemplo. Tenemos aquí un grupo de datos, 4 columnas agrupando mes, día, hora y ventas, como pueden ver, en la cual representa cuánto dinero se vende en determinada hora, día y mes. Es una tabla pormenorizada de ventas. Entonces, como primera medida, nos ubicamos aquí en el extremo izquierdo de la tabla, en la celda A1, y nos dirigimos al menú Datos, Informe de tablas y gráficos dinámicos. Nos abre una ventana que se llama Asistente para tablas y gráficos dinámicos y nos vamos al ítem inferior que dice qué tipo de informe desea crear. Marcamos el que dice informe de gráfico dinámico con informe de tabla dinámica. Esto significa que vamos a crear tanto el gráfico dinámico como la tabla dinámica en un solo paso. O sea, al crear el gráfico nos vamos a dar cuenta de que el sistema va a crear la tabla dinámica al mismo tiempo. Le damos el botón siguiente. Nos muestra una nueva ventana que indica cuáles son los datos que vamos a emplear. Él por defecto toma el rango completo de los datos, incluyendo los títulos de las columnas. Le damos siguiente y en la nueva hoja, en el paso 3 de 3, nos pregunta dónde desea situar el informe de la tabla. Para nuestro ejemplo vamos a emplear hoja de cálculo nueva, o la mantenemos ahí. Le decimos finalizar y nos vamos a dar cuenta automáticamente que dentro del mismo libro se creó dos hojas más, una llamada gráfico 1 que contiene, como su nombre lo indica, el gráfico dinámico, y el que se llama hoja 1 que contiene nuestra conocida tabla dinámica o distribución para una tabla dinámica. Entonces vamos a trabajar directamente sobre gráfico 1. A la par se abren dos menús. Una tabla que se llama lista de campos de tablas dinámicas con los 4 campos mencionados y otro que se llama tabla dinámica. Entonces vamos a comenzar a arrastrar estos cuatro campos hasta colocarlos encima o dentro del gráfico, y esa es la forma en la cual vamos a distribuirlos. Ustedes pueden elegir la forma en la que quieran visualizar los datos. Para este caso vamos a seguir la siguiente distribución. Arrastramos mes a donde dice coloque campo de página aquí. Lo soltamos y automáticamente cambia a un menú desplegable. Tomamos el que dice día y lo arrastramos al lado de mes. Entonces nos va a quedar la clasificación por mes y por día. Aquí hacemos en este menú desplegable. Posteriormente, bueno, si se dan cuenta, aparece en negrilla los campos que estemos empleando. Esto es muy útil cuando los campos son muchos y requerimos saber cuáles ya hemos utilizado dentro de la tabla o del gráfico y cuáles no. Entonces, para nuestro caso falta tanto hora como ventas. Entonces marcamos hora y lo vamos a emplear en la categoría, que es en la parte inferior, y automáticamente nos cambia
la numeración que va de 9 hasta 20. Nos queda el de ventas. Ventas son los valores que nos falta por analizar, ¿no? Entonces arrastramos aquí a donde se coloque datos aquí y lo soltamos y automáticamente aparece el gráfico, el cual representa abajo las horas de las 9 a las 20 horas, y en la columna vertical los valores. Ya con esta clasificación podemos cerrar en la lista de campos. Ahora nos dirigimos al menú gráfico, tipo de gráfico, nos abre la ventana tipo de gráfico, marcamos la pestaña tipos personalizados y abajo dice seleccionar desde, definidos por el usuario. Aquí vemos que esta es nuestra distribución del gráfico y vamos a guardar esa distribución para futuros usos. Entonces vamos a colocar el botón agregar y nos abre una nueva ventana donde nos va a indicar el nombre que le vamos a poner a este tipo de gráfico y la descripción a emplear. Bueno, aquí le vamos a colocar el nombre, vamos a colocar gráfico dinámico de ventas, y en la descripción del gráfico le colocaremos gráfico dinámico creado con los campos mes, día, hora y venta. Le damos a aceptar. Bueno, en este caso ya había creado yo un gráfico con las mismas características. Voy a decirle que aceptar. Si ustedes lo crean por primera vez, no les debe aparecer esa ventana. Entonces ya está dentro de los tipos personalizados. A la vez nosotros podemos cambiarle la distribución o cambiar el tipo de gráfico. Entonces lo hacemos aquí en tipos estándar, seleccionamos el de áreas y le decimos aceptar. Como ven, se cambia el gráfico de barras a área. Ustedes seleccionan el que más convenga para el análisis de sus datos. Podemos volver a seleccionar el tipo de gráfico en tipos personalizados definido por el usuario, y aquí aparece el nuestro. Lo marcamos y le decimos aceptar. Como se dan cuenta, automáticamente cambió al gráfico que teníamos originalmente.